pues parece que no se escapa ya nadie de la inseguridad de este tipo de hechos tan violentos. Armando, hemos visto las imágenes brutales. Llama la atención la forma en que se produce. No duró ni un minuto el ataque a este bar cuando pues ya había dejado un saldo de 10 personas muertas. ¿Ante qué estamos, Armando, en tu punto de vista? Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, igual gusto en saludarte. Pues mira, la verdad es que lo que vimos específicamente en este fin de semana fue un ataque perfectamente bien organizado. Se nota que fue realizado por personas capacitadas para hacerlo, con experiencia, desde el momento en que llegan en el auto, salen del mismo para adentrarse al lugar y ser muy efectivos, como bien señalas, en muy poco tiempo. Se trata entonces de un grupo que está no solamente organizado, sino que además seguramente pertenece a una célula delictiva mucho más amplia, con capacidades pues para operar. Y como bien señalaba la colega que entrevistaron en la mañana, pues que tiene acceso a armas de este tipo, que tiene acceso a entrenamiento y que además pues se está demostrando con un mensaje muy fuerte que están dispuestos a controlar el territorio, ¿no? Ahora, se habla de la disputa de dos cárteles rivales, la lógica que ha sucedido en todo Mm. el país prácticamente, en las plazas que están pues prácticamente tomadas por estos grupos criminales. Aquí, ¿qué es lo que, ante qué estábamos? Porque, digamos, Querétaro ha escapado un poco de la lógica de violencia porque no es un lugar, digamos, que haya sido utilizado como trasiego. ¿Qué pasó con el estado de Querétaro y ante qué estamos ahora? Pues mira, Querétaro hay que tomar en cuenta que es parte de una zona muy importante para lo que es el transporte de carga, para la salida de muchos bienes hacia América del Norte por las carreteras que lo cruzan. Tiene una conexión directa con el Estado de México que lo vuelve evidentemente parte de una zona neurálgica para el tráfico del tráfico comercial de bienes legales e ilegales. Querétaro, si bien se había abstraído de la violencia relacionada con el crimen organizado, pues sí había tenido ya eventos y episodios importantes en esta conexión con el Estado de México Mm. relacionado con el robo de transporte y particularmente con grupos perfectamente bien organizados que operaban en ambos estados. Ahora, aquí me parece que la hipótesis sobre la cercanía con Guanajuato y que esto tenga un impacto sobre la seguridad y las condiciones de violencia en el estado, me parece que es plausible, me parece que es algo que vale la pena explorar. También me parece que hay un reordenamiento, una reorganización de los grupos criminales que responde a las nuevas alianzas que Ujú. se están gestando en el nivel macrocriminal, es decir, esta alianza tan anunciada entre los Chapos y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto ha generado ya en algunos otros estados del norte y noreste del país, particularmente, noroeste, perdón, un reordenamiento y esto va a ir creciendo paulatinamente en otras entidades federativas. Tal vez Querétaro sea también parte de esto. El robo de combustible está dentro de las actividades más importantes en esta zona del país. Lo hemos visto en Guanajuato, particularmente con este cártel local que venía siendo el Santa Rosa de Lima. ¿Es la misma lógica del estado de Querétaro? Este hombre identificado como La Flaca también ha sido identificado por las autoridades federales como uno de los perpetradores de este tipo de delitos, Armando. Sí, me parece que en el caso de Querétaro, lo importante son las vías por las cuales puede transitar el tráfico de combustible robado, más que sea una zona importante para la extracción vía Huachicol. Pero también es importante señalar la forma en la cual Querétaro también es un estado que debido a su crecimiento industrial en las últimas década y media, donde es una zona clave para el desarrollo aeroespacial y bueno, Amazon anunció una inversión muy importante recientemente también para instalarse en ese estado, se ha convertido también en un centro de atracción para el secuestro, para la extorsión. Entonces son otras actividades criminales, además del trasiego de drogas, además del trasiego de combustible robado, que lo convierten en un estado pues importante. También hay que señalar que Querétaro, por lo menos desde hace 10 años, debido a su crecimiento urbano y a la oferta de servicios urbanos que tiene, también se convirtió en un espacio atractivo para la instalación de jefes de grupos de diversos cárteles que operan en el Bajío y desde ahí también se opera el lavado de dinero. Entonces, este crecimiento industrial, económico, financiero del Estado, pues se convierte en atractivo para otro tipo de actividades delictivas, además de las que ya conocemos. Uh -huh.
Oye, es muy importante lo que hoy se está discutiendo en el Congreso mexicano a puerta cerrada, hay que decirlo. Se está discutiendo precisamente con el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, quien acaba de iniciar su labor junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, las nuevas capacidades que tendría esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de investigación, entre otras cosas, además de la Guardia Nacional. ¿Qué tan importante es esto, en tu punto de vista, en los términos que se está planteando esta nueva estrategia de seguridad y en la persona de un hombre como Omar García Harfuch? Bueno, en principio estamos frente a un secretario de Estado especialista en temas de seguridad pública que ha estado en el campo, que ha estado en la gestión y que ha estado también en la gestión de la inteligencia. Entonces, quizás sea la persona más experimentada y capacitada para estar en el lugar y es algo que se le está dando, o es alguien a quien se le están dando las herramientas legales para que pueda actuar. Como bien señalabas, la oposición ha señalado que va a votar a favor de esta reforma y es importante en este caso, además de que se le den estas facultades y estas Ujú, capacidades, particularmente en materia de inteligencia, la cooperación y coordinación con los estados y con los municipios. Es decir, por ejemplo, con Querétaro, además del estado, se requiere también la participación del municipio, de la capital, en un esquema de seguridad de 3 niveles para generar y compartir información y para ujú. organizar y coordinar los operativos que se requieran. Ahora, por otro lado, me parece muy importante señalar que cualquiera de estas nuevas capacidades y facultades en materia de inteligencia específicamente requiere también de un esquema de vigilancia y supervisión de parte también del marco legislativo, del Poder Legislativo, perdón, y de otras instancias que también deberían de participar en vigilar que se haga un uso adecuado de estas nuevas herramientas, debido a que siempre es fundamental garantizar que no se abuse del poder, que no se abuse de estas herramientas, con un enfoque evidentemente de derechos humanos. Bueno, ahora que lo dices, estamos a un día, prácticamente 2 días, de que se nomine a la próxima comisionada de Derechos Humanos de la Comisión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay una pugna muy fuerte, ya lo habrás sabido, porque está dentro de la terna sugerida, está la actual presidenta, quien ha sido muy cuestionada por no haber, digamos, tenido una voz suficientemente fuerte cuando hay precisamente algunos excesos de la fuerza pública. ¿Cómo ves esta disputa? Porque va de la mano, es decir, va de la mano la disputa por la nueva estrategia de seguridad y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Armando. Claro, pues mira, de hecho, al escuchar las palabras de uno de los presidentes de la comisión que formó parte del comité de evaluación, pues señalaba justamente que las consideraciones políticas eran importantes y esa era la razón, prácticamente la única razón por la que colocaron a Rosario Ibarra Piedra. Pero el punto aquí es que sin duda se tienen que alcanzar consensos, pero no pueden ser los criterios principales y primordiales para designar a una persona en una posición tan importante, particularmente en un país que tiene pues prácticamente 2 décadas de una crisis humanitaria, que ya estamos de manera endémica en un problema de violaciones graves a los derechos humanos y que justamente por eso, dentro de estas graves violaciones, tanto por actores estatales como privados, se requiere de una persona con el compromiso y la convicción para ejercer todas las facultades que tiene la comisión, las cuales están acotadas y ojalá tuviera más, pero que esté dispuesta y que tenga todo la voluntad y el valor para enfrentarse a este poder político que hoy en día pues presume cada Uh -huh. día en cada acción que toma una mayoría legislativa que sin duda alguna también la va a hacer valer en ciertos ejercicios en materia de seguridad. De ahí la importancia no solamente en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también de dar la batalla por garantizar el acceso a la información, en este caso, en el uso de los recursos del Estado en materia de seguridad, de inteligencia y de justicia, amén de otros más, por supuesto. Pero aquí son dos temas clave, la Comisión Nacional de Claro. Derechos Humanos y la desaparición de los órganos autónomos, específicamente el INAI. Bueno, y el primer reporte de Estrategia Nacional de Seguridad del actual gobierno arroja un saldo de 3.015 detenidos por delitos de alto impacto y más de 1.330 armas decomisadas. Esos arrestos y decomisos se realizaron todos entre el 1 de octubre y el 8 de noviembre.
diciembre, según informó el secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario detalló que durante ese periodo se incautaron 42 toneladas de droga y se desmantelaron 15 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetamina en Baja California y Sinaloa. Mientras que en Chiapas se desarticuló un taller donde había vehículos con diferentes tipos de blindaje. Y seguimos en México, donde la iniciativa en materia de seguridad enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República equilibra con un mando civil la fuerza y el poder que tuvo el ejército mexicano en el sexenio pasado. Así opina Daira Arana, especialista en temas de militarización y derechos humanos. Esto consultado por CNN. El proyecto fue aprobado el lunes por unanimidad en comisiones y se espera que sea ratificado por el Pleno del Senado. ¿En qué consisten y qué reformas propone? Mi compañera Belén Zapata nos amplía en el siguiente reporte. Veamos. Procederemos a la votación. La reforma constitucional aprobada el lunes en comisiones del Senado refuerza y amplía las competencias de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en México al involucrarla en labores de investigación e inteligencia y ponerla al frente de la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Daira Arana, especialista en seguridad, militarización y derechos humanos, dice que esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum equilibra, además con un mando civil, las amplias atribuciones que el sexenio anterior le confirió al ejército para la participación militar en seguridad interna. Tuvieron una lectura en la que dijeron, no podemos deshacer lo que ya está hecho, tenemos que culminar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, pero no podemos quedarnos sin atribuciones en esta materia y de ahí como todos estos cambios, ¿no? A favor. Algo en lo que coincidieron los senadores de oposición que avalaron la iniciativa. Esto es lo que realmente nos habla de cómo la Secretaría de Seguridad Pública se va a poner a la par de la Defensa Nacional, y aquí es donde sí encuentro ya un mando civil envolviendo a las funciones militares. Con su permiso, Presidenta. Sheinbaum nombró al frente de esta secretaría a Omar García Harfuch, un policía de carrera y uno de sus colaboradores más cercanos. La iniciativa de reformas a la Constitución concede a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana labores de investigación e inteligencia, coordinar acciones de colaboración entre la Federación, estados y municipios, auditar los fondos federales para seguridad pública que reciben estados y municipios, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, auxiliar a la Presidencia en labores de seguridad nacional y amplía las competencias del Secretariado Ejecutivo. Mi visión es que la quieren hacer una supersecretaría. Arana Aguilar considera que es positivo sumar esta secretaría a labores de investigación e inteligencia que ya realizan la Fiscalía a través del Ministerio Público, las policías estatales y la Guardia Nacional adscrita al Ejército. Aquí hay mucha expectativa positiva, sobre todo pensando en lo que el ahora secretario hizo como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en donde la labor de inteligencia fue crucial para lograr bajar la incidencia delictiva en algunas de las áreas. Advierte, sin embargo, que esta atribución ha generado controversia porque la línea entre investigación, inteligencia y espionaje suele ser delgada. Creo que ese debate tiene que ser algo que se aclare desde los hechos hacia la población, que la población vea que esta labor de inteligencia no significa espiar personas, sino más bien tener recabar toda esta información necesaria para atender estos problemas públicos como los que tienen que ver con la seguridad y atenderlos de manera efectiva. La especialista en seguridad destaca la injerencia que la Secretaría tendrá en estados y municipios y en la fiscalización de sus recursos federales. Creo que el mensaje es, si no te alineas, quedas fuera, ¿no? Quedas fuera del presupuesto, quedas fuera de las prioridades. En México, aunque miembros de la oposición apoyaron el proyecto, algunos senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, negaron que entreguen un cheque en blanco. No basta con asignarles mayores facultades. Es necesario ver también resultados que justifiquen la confianza que el día de hoy estamos depositando en nuestras instituciones. La labor como representantes nos obliga a dar un seguimiento riguroso.
La iniciativa, que deberá ser aprobada por el Pleno del Senado antes de su publicación y entrada en vigor, llega cuando México atraviesa una ola de violencia que ha dejado decenas de muertos en algunos estados del país durante las primeras semanas del gobierno de Sheinbaum. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.